Mi gente, gusto en saludarlos. Estamos otra vez, mi querido amigo y socio Víctor Francisco y yo. Y hoy tenemos un video bastante interesante de algo que a todo mundo le llama la atención cuando se trata de comprar o de vender un bien inmueble. Y es el tema de los impuestos que existen cuando vas a vender o a comprar básicamente tu casa o una propiedad, ¿no? Entonces, para eso les vamos a platicar un poquito cómo funciona. Y creo que antes de empezar y entrar en materia de los impuestos, hay que explicarles que en una operación de compra-venta siempre existe, como la palabra lo dice, una parte que compra y una parte que vende. Así que mi querido amigo se va a encargar de platicarles los impuestos de la persona que está comprando y después me tirará la pelota a mí y yo les platicaré de los impuestos que se generan cuando una persona vende una propiedad. Así que, amigo, muchas gracias. Adelante. Pues empezamos con la parte que compra. Aquí el impuesto que realmente más gravoso y que le puede causar un perjuicio a su patrimonio es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Llámese ISAE. A nivel república podemos decir que en casi todos los demás estados tenemos un 2% más o menos que se va a gravar a la propiedad que se venda. En este caso, y en la Ciudad de México va a llegar al 4%. ¿Qué implica esto? ¿Sabes qué? Si tu cosa costaba $1,000,000, de esa cosa le vas a tener que sacar un 4% y ese 4% lo vas a tener que pagar ante el notario para que puedas realizar la operación. En otros estados pues va a ser menor, ¿no? Ese va a ser el principal impuesto que tú como persona que vas a comprar tu casa vas a tener que pagar. Existen algunas exenciones, son las mínimas, no hay muchas. Por ello muchas veces se complica y hace que muchas operaciones se vean retrasadas, ¿no? Porque hay veces que, ¿sabes qué? Ay, pues apenas si junté la lana para toda la casa, y te voy a súmale más los derechos notariales, más aparte esto de que me estás diciendo del ISAI, pues empieza a complicar las operaciones. Por eso es tan importante que tengan esta noción. Mínimo siempre tomen, si están en la Ciudad de México, calculen un 4%, si están en otro de los estados, váyanse a un 2%. Totalmente, y creo que es un error que siempre pasa cuando pedimos una cotización con un notario. Okay. Hay veces que decimos, híjole, qué caro es escriturar. Sí, pero ojo, la cotización por lo regular siempre se va a dividir en gastos e impuestos, que ahí vienen gastos de registro y tal, y en honorarios para el notario. Si tú ves la cotización a fondo, te vas a dar cuenta que, no sé, pero bola al aire, casi un 80% del costo de escriturar son impuestos, y es este impuesto del que está hablando Francisco. Entonces, imagínate, si por cada $1,000,000 te va a costar 2%, 4%, es un impuesto bastante oneroso a la hora de comprar. Ahora, ojo, y esto es importantísimo para todos los que vayan a comprar bienes inmuebles. Si tú vas a hacer una compraventa y estás interesado en recuperar ese impuesto, porque se puede recuperar, parte de lo que hace mi socio Francisco con constitucionalistas mexicanos es justamente vía amparo y completamente legal recuperar, ¿no?, con base en una sentencia, ese impuesto. Sé que probablemente suena raro y en la experiencia Francisco les contará, hay gente que se ha reído de eso es irrecuperable, no es posible, no sé qué. Simplemente es algo que puede funcionar. Y la verdad, si es un impuesto que no está bien redactado, lo que sea, creo que vale la pena impugnarlo y vale la pena pedir el regreso. O sea, lo peor que puedes hacer es quedarte con las manos cruzadas y no intentar recuperar este dinero. Por eso es que muchas veces, y te soy sincero, ya hiciste el gasto. Entonces, y de la recuperación va a venir una cuestión que te es muy favorable, ¿no? Del dinero recuperado se te va a actualizar el impuesto enterado, ¿no? Entonces, al final del ejercicio, pues tú vas a recuperar tu dinero más la actualización. Entonces, realmente, pues es un negocio bastante bueno y bastante interesante para operaciones que valen la pena, ¿no? Porque te soy sincero, también por los montos muchas veces no es viable hacer este tipo de recuperaciones fiscales. Totalmente. Creo que, tú me corregirás, pero creo que operaciones que vayan arriba de los 16, 18 millones de pesos, cuando vas a comprar una propiedad que excede ese tipo de montos, vale la pena pedir el regreso. Sí, ¿no? Definitivamente. Bueno, ahora sí, ya hablamos de la parte que compra, ahora va la parte que vende. El impuesto principal, y también, como dijo Francisco, muchas veces es causal de que la operación no se haga, es el famoso impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, además de que es un impuesto que obviamente grava cualquier renta que tú hayas tenido, cualquier ganancia, existe un impuesto específico, ¿no?, que se llama impuesto sobre la renta sobre enajenación de bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tuviste tu actividad regular durante el año, pero además enajenaste un bien inmueble, se te van a aplicar ciertas reglas para que pagues el impuesto sobre la renta. ¿Cómo funciona? Es muy complejo y además es complejo calcularlo, pero te voy a explicar más o menos cómo funciona en un bien inmueble el impuesto sobre la renta. Supongamos que tú compraste en 1990 una casa y te costó $1,000,000. ¿Ok? Y vas a vender hoy en el año 2020 esa misma casa y la vas a vender en $5 millones.
Lo que hay que hacer es actualizar ese $1,000,000 del año, ya no me acuerdo qué dije, pero del año que compraste, actualizarlo a ver a valor presente cuánto vale. Vamos a suponer que ese $1,000,000 ahora cuesta $1,500,000, pero tú vas a vender en 5 millones, tienes 3,5 millones de ganancia. El impuesto se va a aplicar sobre esos 3,5 millones que se llama base gravable técnicamente, es decir, se va a aplicar entre lo que te costó y lo que lo estás vendiendo. Ese impuesto, por regla general, porque también puede aplicar para las personas que compren, pero es un tema técnico que no vamos a entrar, por lo regular ese impuesto tiene una exención de 700,000 UDIs y demás, pero cuando se hacen bien las cuentas, vas frente al notario y pides que te hagan tu cálculo, 90 o 95% de los clientes se quedan fríos con las cantidades de ISR que se tienen que pagar. Es un impuesto sumamente gravoso. Entonces, si tú vas a vender tu casa o vas a vender una propiedad, casa, terreno, edificio, lo que sea, pide antes de que firmes un contrato, antes de que metas los piecitos al agua, pide que se haga una cotización con el precio de compraventa que estás teniendo con tu contraparte. Porque si no tienes claro cuánto vas a pagar, te vas a sorprender. Y si ya estás comprometido en un contrato, aguas. Entonces, antes de firmar cualquier cosa, pide que se haga un cálculo de ISR. Ahora, amigo, ¿se puede recuperar el ISR? Tiene vicios el impuesto. En este caso, también es posible recuperar. En la vía adecuada va a ser vía juicio de amparo indirecto. También nos dedicamos a hacer esto. Realmente, como tú comentaste, si ya se hizo la operación, tenemos que tener mucho cuidado con las fechas porque se les pueden ir las fechas para interponer este recurso. Por eso es ideal que antes de que realicen la misma, hagan las cotizaciones o nos consulten para ver realmente cómo se tiene que hacer el proceso y sean, ahora sí, candidatos a este tipo de recursos judiciales. Si no, lamentablemente van a perder el tiempo y la oportunidad de recuperar estos ingresos. Totalmente. Creo que en el tema inmobiliario la anticipación es muy poderosa. Claro, hay que planear. Totalmente. Si tú ya sabes que vas a tener una operación inmobiliaria, ya seas parte compradora o vendedora, antes de que se escriture, inclusive antes de que firmes un contrato de compraventa o un contrato de promesa, asesórate. Si tú ya tienes la cosquilla de que se van a generar impuestos y los quieres recuperar, échanos un telefonazo, mándanos un correo, mándanos un inbox, para que antes de que te metas a la escritura, nosotros veamos cómo podemos, ahora sí que meter las cosas bien para que esto pueda operar y pueda funcionar. Así que si tienes una operación en puerta próxima, contáctanos y cotiza cómo funcionaría la recuperación del impuesto, ¿ok? Y por otra parte, si quieres también ser parte del proyecto Zócalo Capital y tienes alguna propiedad que haya llegado a tu patrimonio por cualquier cuestión y que no estés explotando al día de hoy, es decir, que esté parada, que no esté generando dinero, también mándanos un inbox, ponte en contacto con nosotros porque tenemos muchas formas o muchos vehículos de que tus propiedades te puedan generar ingresos, ya sea que nos las vendas, ya sea que las aportes, se pueden hacer muchísimos esquemas, pero no te quedes con la duda y mándanos mensaje. Mi querido amigo, pues creo que es todo.